Recuerdo la primera vez que me sentí como un extraño en la casa de mi padre, aunque no podría señalar un momento exacto. Porque no fue algo que ocurriera de golpe. Fue más bien como un vínculo que se fue deshaciendo con el tiempo. Primero cambiaron las cosas pequeñas. La disposición de los muebles, las fotos en las paredes, las conversaciones en la mesa. Luego cambiaron las miradas. Y al final, cambié yo. Tenía 9 años cuando murió mi madre. A esa edad no entiendes todo, pero lo sientes todo. Mi padre intentaba mostrarse fuerte. Yo también. Pero los dos estábamos incompletos. Que mi padre volviera a casarse tenía sentido. La casa estaba en silencio. Yo estaba callado. Él estaba solo. Con su nueva esposa llegaron 2 hijos más. Cuando ellos llegaron, la casa se llenó. Aumentaron los ruidos. Parecía que la vida había vuelto. Pero dentro de esa vida, mi lugar no estaba del todo claro. Nadie me excluía. Nadie me empujaba fuera. Pero tampoco nadie me sujetaba. Y eso era peor. Nunca tuve una mala relación con mis hermanastros. Pero tampoco fuimos cercanos. Ellos eran un bloque entre sí. Yo era una pieza en el borde de ese bloque. No estaba completamente fuera, pero tampoco dentro. Cuando lograba algo en el colegio, me felicitaban. Pero cuando eran ellos, el tema ocupaba toda la casa. Lo mío pasaba como una nota al margen. Mi padre tenía una empresa familiar. Venía de mi abuelo. Era pequeña, pero con historia. En casa se hablaba mucho de la empresa. Decían nuestro negocio. Cada vez que escuchaba ese nuestro, sentía un vacío. Porque no sabía si yo estaba incluido en ese nosotros. Nadie me dijo nunca tú también formas parte. Pero tampoco me dijeron no formas parte. Cuando llegué al instituto, empecé a ir a la empresa durante los veranos. No fue una invitación. Fue más bien una orientación. No querían que estuviera en casa sin hacer nada. El primer día me mandaron al almacén. Estanterías polvorientas, cajas viejas, productos desordenados. Nadie sabía exactamente dónde estaba cada cosa. Me dieron una lista para hacer inventario. Pasé horas solo. Me cansé, pero no me quejé. Porque por primera vez sentía que servía para algo. Con el tiempo empecé a entender el funcionamiento. Facturas, pedidos, stock. Quién compraba qué y cuándo, quién pagaba tarde, quién daba problemas. Nadie me enseñó nada de eso. Lo aprendí solo. Porque nadie se hacía cargo. Las cosas que nadie reclama pasan desapercibidas. Pero para quien sabe observar, todo está a la vista. Cuando mis hermanastros iban a la empresa, se sentaban en la oficina. Mi padre hablaba con ellos de planes de futuro. Yo conocía esos planes sin que mi nombre apareciera en ellos. Nadie se daba cuenta, pero la empresa poco a poco se estaba formando en mi cabeza como un todo. Ni siquiera cuando fui a la universidad rompí el vínculo. Volvía en vacaciones. Mientras mis amigos viajaban y se divertían, yo estaba en el almacén. No lo veía como un sacrificio. Lo sentía como una inversión en mí mismo. Porque en ningún otro lugar sentía que pertenecía a algo, pero allí, de una forma extraña, aunque invisible, tenía un sitio. Cuando terminé la universidad, podía haber encontrado trabajo en otra ciudad. Pero mi padre dijo si quieres, puedes quedarte aquí. No había entusiasmo en esa frase.
tampoco apropiación. Solo un vacío. Y yo ocupé ese vacío. Porque ya estaba allí. Con los años, mi padre empezó a cansarse. Se irritaba con más facilidad, olvidaba cosas. Se le escapaban los detalles de la empresa. Mis hermanastros vieron eso como una oportunidad. De repente quisieron estar en el centro del negocio. Pero no se puede estar en el centro sin conocer el fondo. Cuando mi padre enfermó gravemente, todo cambió. Estuvo mucho tiempo sin ir a la empresa. Durante ese periodo, la empresa quedó en mis manos de facto. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos me miraban a mí. Porque las respuestas estaban conmigo. Nadie quería sentir que recibía órdenes mías, pero todos esperaban dirección. En ese tiempo, la empresa respiró por primera vez de verdad. Las deudas se ordenaron. Los beneficios se estabilizaron. Los clientes estaban satisfechos. Las relaciones con los proveedores mejoraron. Pero ese éxito no se celebró. Se ignoró en silencio. Porque estaba asociado a mí. Cuando mi padre volvió, había frialdad en la casa. También en la empresa. Mis hermanastros estaban incómodos. Mi visibilidad les molestaba. Se organizó una reunión familiar. El ambiente era formal. Se hablaba de orden. Pero el tema real era yo. Me dijeron que debía quedarme más en segundo plano en la empresa. Me ofrecieron un puesto sin poder, sin influencia. En ese momento todo se aclaró. Eso que había sentido durante años y nunca había sabido nombrar. Yo era temporal. Útil cuando hacía falta, prescindible después. Ese día no discutí. No grité. Solo entendí. Al día siguiente presenté mi dimisión. Nadie me detuvo. Nadie se sorprendió. Esa también fue una respuesta. Después de irme no hice nada. No dañé a la empresa. No advertí a nadie. Simplemente dejé de estar. Pero mi ausencia se notó rápido. Primero hubo pequeños fallos. Luego grandes. Nadie sabía tratar a los clientes como yo lo hacía. Nadie sabía negociar con los proveedores. El stock se descontroló. Los pedidos se retrasaron. Los errores aumentaron. Mi padre volvió a enfermar. Mis hermanastros entraron en pánico. Se pidieron créditos. Se tomaron malas decisiones. La empresa se vació por dentro. Yo observaba desde lejos. No sentía alegría. Sentía una confirmación silenciosa. Como si una verdad ignorada durante años finalmente se hiciera visible. Un día sonó mi teléfono. Luego otro día volvió a sonar. Y otro más. Todo llevaba al mismo punto. Sin mí no funcionaba. Me ofrecieron poder. Me ofrecieron participación. Pero ya era tarde. Porque no era una cuestión de venganza. Era una consecuencia. Dije que no. Porque volver habría significado aceptar que seguía siendo temporal. Y yo ya no lo era. Ahora me pertenecía a mí mismo. La empresa cerró. Mi padre envejeció. Mis hermanastros se repartieron en otros trabajos. Yo construí mi vida en otro lugar. A veces el pasado vuelve a mi mente. Pero no hay arrepentimiento. Porque aprendí esto. No hacer sentir a alguien que pertenece puede ser el error más caro. Y algunas venganzas se ejecutan en silencio.